Ojo que en Estados Unidos un policía puede hacer uso, no solamente sacar su arma, o sea, puede dispararte directamente si es que él siente que su vida está en peligro, Claro. que está siendo amenazado. Ha ocurrido muchas veces que algunas personas tenían oculto algo que podía ser cualquier objeto que un policía confunde con un arma de fuego y lo puede disparar. O sea, puede disparar para detenerlo. Lógicamente se demuestra que después que era cualquier objeto, un control remoto, lo que fuera, pero eso los exculpa por completo, Claro. porque no te vas a arriesgar a que esa persona saque un arma Se de llama verdad. homicidio involuntario. Así Es decir, recordarán el caso hace poco en Chile de un sujeto que tenía unas espadas con las que hacía malabares y un carabinero lo interviene y ese sujeto corre a tratar de atacarlo y el policía le dispara. Claro. Después comprobaron que eran armas de aluminio, que no le iba a cortar, pero él aseguró lo mismo en su defensa. O sea, yo no iba a esperar que ese sujeto venga y si eran de verdad me iba a cortar en pedazos. O sea, yo no iba a esperar eso. Entonces tuve que utilizar mi arma porque se estaba acercando hacia mí. Esto en Chile se aplica. Entonces, aquí también vemos que de alguna manera la policía tiene las manos atadas para enfrentarse a los delincuentes, porque sacas su pistola, disparas y te pueden acusar a ti también de agresiones o incluso de homicidio. claro, porque aquí vemos la imagen y nuevamente les agradezco a todas las personas que participan en el chat activo que tenemos en el canal de YouTube, porque también es interesante ver a partir de la noticia y cómo la comentamos, lo que la gente responde, ¿no? Y por un lado dicen, pero a los policías se les entrena para disparar, entonces, pero vamos a ponernos en ese escenario de que sí, a partir de su entrenamiento dispara, pero son personas que se están moviendo. Una cosa es el entrenamiento en blanco fijo y otra cosa es un blanco móvil en medio de la adrenalina, en medio del tráfico, porque es un robo real. Falla por unos milímetros y esa bala termina impactando en una persona que Así es. pasaba. Que ¿Qué no le iba a tiene pasar a ese absolutamente policía? nada que ver ¿Qué en estarían esa en estos situación? momentos la gente Así es. ya, la marcha de antorchas contra ese policía que seguramente iban a pedirle prisión preventiva? Así, ojo, que una situación de entrenamiento es totalmente distinta a una situación real. Eso te lo va a decir cualquier persona que realiza tiro con armas de fuego, que practica ese tiro, que practica sistemas de defensa personal, de protección, lo que fuera. Una cosa es el entrenamiento y otra cosa ya están en la situación real, porque hay muchas cosas que tienen que ver. O sea, son dos factores totalmente distintos y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. En algún momento yo sé que hay organizaciones que dicen, sí, pero los policías no actuaron bien, deberían actuar así o deberían actuar así. Pues sería bueno que brinden sus recomendaciones y acompañen a los policías. Todos estos personajes que alguna vez salen y cuestionan cómo actúan los policías, deberían acompañar a los policías y estar con ellos en situaciones como esta. Yo sí me ha tocado acompañarlos alguna vez a los centrales de emergencia, estar en medio de los operativos y es bien complicado porque el instante en que una situación parece controlada, donde una situación se desborda, donde alguien saca un arma, una chaveta y se abalanza contra el policía o contra alguna persona que está pasando, son segundos. Así es, no solamente estás hablando de un arma que puede estar llevando consigo, va a tomar lo que tenga a la mano. Un ladrillo. Así es, para intentar defenderse. Y por eso te decía, muchos de estos analistas, investigadores, diferentes estudiosos que cuestionan el accionar de la policía, decían, deberían hacer esto, deberían intimidar de tal manera, deberían utilizar tal objeto, pues deberían acompañar a los policías en ese tipo de intervenciones y ver o ellos mismos actuar y enseñar tal vez, o sea, desde su expertise, desde las recomendaciones que suelen brindar, porque nuevamente, una cosa es que brindes una recomendación desde tu escritorio y otra cosa es que expongas tu vida todos los días con delincuentes como ese, que no vacilan en dispararte al rostro. Y además con las carencias propias que sabemos, tiene la institución policial desde la infraestructura, desde la logística, policías que a veces tienen que comprarse sus propios uniformes, que estos no se abastecen, que las comisarías no tienen ni siquiera una infraestructura eficiente. Así es, peor aún, desde las mismas carencias que tiene el hospital de policía. El hospital de policía, por ejemplo. Vas al hospital de policía y tienes carencias de todo tipo, o sea, hay equipos que ya están viejos, pero sin embargo los médicos que también son policías tienen que trabajar con ese tipo de situaciones y enfrentando situaciones como esta casi todos los días, porque ves a agentes heridos de manera cotidiana. Y sí, ahora estamos viendo esta situación y observen, yo siempre hacer énfasis en esta crueldad, en disparar al rostro a este policía, querer matarlo, desfigurarlo, querer evitar que te vaya a reconocer, que luego vaya a decir, sí, este fue el que me disparó. Lo mismo sucedió, ¿se acuerdan? El año pasado con un sereno de Surco. Un sereno de Surco que también trató de detener a un delincuente que estaba cometiendo un atraco y le disparó en el rostro. Este sereno murió. A partir de su muerte se iniciaron campañas de debate alrededor de si el sereno debía estar armado o no. Finalmente se quedó en que no, que tengan pertrechos disuasivos o de defensa personal, chaleco antibalas. No sé si hoy en día
todos los serenos portan chaleco antibalas, probablemente no, porque depende de que la municipalidad tenga o no los recursos para comprarlos. Así es. Por otro lado, se habló de esta policía urbana, que era una suerte de sereno pro. No eras policía, pero tampoco eras sereno, que también quedó en nada, la policía, el orden y la seguridad. Dos iniciativas que al final del día cayeron en saco roto, pero que, ¿cómo hacemos que haya más seguridad en las calles? Que frente a un intento de robo, a un cambista en este caso, inmediatamente se puede activar todo esto, no solo en San Borja, sino en todo nuestro país. Así es, lógicamente, tienes distritos donde se te puede hacer más fácil por la cantidad de recursos que pueden tener para implementar equipos de sus serenos, para brindarles armamento, equipo de protección. Eficiencia de la autoridad también. Diferentes sistemas, cámaras de seguridad, etcétera. Entonces, tú te pones a pensar, los recursos con los que puede contar, por ejemplo, San Juan del Lurigancho, para equipar a sus serenos, ¿son los mismos recursos con los que puede contar, por ejemplo, San Borja? Son los mismos recursos con los que puede contar San Isidro. Si equiparas, por ejemplo, Villa El Salvador, tiene los mismos recursos como para que puedas equipar a tus serenos, más aún si tienes en cuenta la diferencia en la cantidad de habitantes que tienen. Claro. O sea, San Juan del Lurigancho tiene más de 1 millón de habitantes. Claro, y la crítica no es, entonces hay que quitarle a San Borja o hay que quitarle a tal o cual. No va por ese lado. No es quitarle al que lo está haciendo bien o al que en todo caso tiene potencialidades de mejora. Es buscar nivelar la cancha. ¿Cómo entonces desde el Estado se cuida, se otorgan los recursos, se trabaja de manera eficiente? Porque hablamos de las comisarías, por San Juan del Lurigancho, no solo los serenos, en el caso de las comisarías, para 1 millón de habitantes. ¿Cuántas comisarías hay en San Juan del Lurigancho? Y es ahí donde nos damos cuenta que nos faltan muchos policías solo en un distrito de la capital. Así es, y te das cuenta que también les faltan recursos. O sea, encuentras con que a veces vas a la comisaría a poner una denuncia y ni siquiera están funcionando bien las impresoras. O sea, algunos tienen máquinas de escribir todavía.